Bien, vamos a seguir viendo más aplicaciones de estas integrales. En este caso vamos a calcular momentos de inercia a partir de la relación que nosotros ya teníamos anteriormente. Tenemos igual una curva, un campo escalar, y a partir de ello nosotros podemos calcular los momentos de inercia respecto de X, de Y, de Z. Que no es más que reemplazar o utilizar estas fórmulas. Entonces, estas tenemos que incluirlas a nuestro formulario. ¿Ya? Es simplemente seguir la fórmula. Cuando se nos pida calcular los momentos de inercia, vamos a hacer un ejemplo, tenemos que simplemente seguir estas fórmulas. Reconocer qué variables tengo que reemplazar en qué ecuación y en qué momento. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Se nos pide, encuentre el centro de masa y los momentos de inercia con respecto a los ejes coordinados de un alambre delgado que está a lo largo de la curva. Y tenemos acá. Esta curva ya se nos da directamente parametrizada, por lo que no es necesario que nosotros hagamos ninguna operación. Y también nos da la densidad de manera directa. Ahora, como solución, nosotros vamos a colocar a esta densidad, la que nosotros tenemos, en términos de t, que no es más que lo que tengo acá, 1 sobre 1 más t, directamente. Entonces, con ello ya tengo yo lo que es mi densidad. ¿Cuál era el siguiente paso? Voy a calcular el vector tangente. El vector tangente es directamente la derivada de t es 1, y acá esto 3 medios baja y simplifica los términos, y me queda directamente 6 de 2 por t elevado a 1 medio, y la derivada de t al cuadrado sobre 2 es directamente. Entonces ya he calculado lo que es mi vector tangente. A partir de ello obtengo su módulo. Y podemos observar acá lo siguiente, que tenemos un trinomio cuadrado perfecto, por lo que nosotros podemos agruparlo y eliminar la raíz, con lo que me quedaría que el módulo del vector tangente es directamente 1 más t. Entonces, a partir de ello, vamos a encontrar la masa. Y la masa no es más que la densidad multiplicada por. En este caso, la densidad es 1 sobre t. El módulo del vector es 1 más t. Si yo multiplico ambos, podemos ver que se van a simplificar. Y me queda directamente 1. Por ello es que su integral directamente es 2. En este caso es bastante sencillo. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a calcular las coordenadas del centro de masas. No es más que simplemente seguir la fórmula. Acá yo estoy dividiendo 1 entre la masa que es 2. Acá habíamos dicho que era 1 directamente, el producto entre la densidad y el módulo del vector tangente. Pero acá incluíamos una variable, que era x, que directamente lo estoy reemplazando de la curva que tengo acá. Entonces, lo único que tengo que hacer es integrar y obtengo la coordenada en x. Lo mismo voy a hacer para y. Voy a tomar esta variable de la componente y. Entonces, simplemente aplicar la fórmula y obtengo lo siguiente, que la coordenada del centroide en y es 16 sobre 15. Y lo mismo para z. Y de ahí obtengo que las coordenadas son 2/3. Luego, la integral, o los momentos de inercia, simplemente se van a ir aumentando lo que son las variables y z. Esto es para el eje x. Solamente que aquí están elevadas al cuadrado. Y
Ahí se simplifican las raíces y me queda de esta manera. Entonces ustedes en casa lo van a comprobar directamente. Ahora simplemente calculo la integral y obtengo este valor, 232 sobre 45. Lo mismo puedo hacer para y, solamente que en este caso yo tengo acá la componente en x elevado al cuadrado y la componente en z elevado al cuadrado. Y de ello obtengo la inercia con respecto al eje Y. Y con respecto al eje Z. Entonces, ustedes pueden ver, pueden apreciar de que estos ejercicios no son tan complicados. Simplemente hay que seguir la fórmula, memorizarse quizás un poco los pasos y se pueden resolver sin ningún contratiempo. Ahora, otra aplicación que nosotros vamos a ver es el área de superficie lateral. ¿Esto a qué hace referencia? A ver, supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una curva en el plano. En este caso, para que se comprenda, vamos a hacerlo con el ejemplo más sencillo. Una recta. Es decir, nosotros tenemos una recta. Supongamos que tenemos el plano acá. Esto es X, esto es Y. Y nosotros tenemos una recta. Una recta, supóngase una recta. El área de superficie lateral no es más que, supóngase que yo tengo una cerca de altura constante. Z es una constante. Entonces, esta curva o esta recta se va a proyectar hasta esa altura. Y con ello yo voy a calcular lo que es esta área, la que yo estoy achurrando acá, toda esa área. ¿Y cómo yo calculo esa área? Simplemente lo calculo lo que es base por altura. La altura es constante y esta es una recta. Entonces, por lo tanto, su distancia yo tranquilamente la puedo medir. Entonces, a partir de ello, yo puedo sacar que esa área es igual a base, es decir, la longitud de la recta, por la altura C. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si yo acá tengo una curva definida por C? Pero sigo manteniendo mi altura constante. Entonces, a partir de ello, yo voy a ir calculando, en este caso, una área. Esta área es variable. Entonces, fíjense. Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a calcular esta área? Vamos a aplicar el mismo principio que hace rato. Voy a calcular la longitud de esta curva. Y como la altura es constante, entonces simplemente voy a calcular lo que es multiplicación. La altura por la longitud de la curva. Y esa longitud de la curva nosotros la llamamos con integrales, ¿verdad? Y tenemos el módulo del vector tangente por diferencial. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos calcular esta área, si la base va variando, tranquilamente con esta fórmula. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tanto la curva, es decir, la base y la altura varían? Es decir, supónganse que yo tengo la curva y en este caso la altura va a ir variando. Entonces, a partir de ello, se va a ir formando como una superficie curva, una lámina en el espacio. En este caso, esta altura z va a estar expresada como función, ya no es una constante.
se va a expresar como una función que depende de dos variables, función de X y de Y. Y esta curva C, la que nosotros tenemos, se va a mantener. Igual tiene sus coordenadas que están definidas por L de T. Ahora, ¿cómo voy a calcular esa área? Esta nueva área que yo tengo. Mi fórmula va a cambiar. Y en este caso, va a tener esta característica. Estoy multiplicando la altura por la longitud de la curva. Entonces, con ello, yo ya puedo calcular tranquilamente el área de superficie lateral. No es más que eso. Entonces, tengo esta nueva fórmula y así lo voy a tratar. Como siempre, para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo nos indica lo siguiente. Calcular el área de la cerca que tiene por base la curva en coordenadas polares. Acá tenemos nuestra curva. Nos dan un radio, que es 1 más coseno de pi. Y también nos dan la variación de su ángulo, que va desde 0 hasta 2pi. Es decir, que recorre todos los 4 cuadrantes. Y se encuentra limitada superiormente por la ecuación de z igual a x al cuadrado más y al cuadrado de x. ¿Eso qué es? Eso no es más que un cono. Entonces, para entenderlo un poco mejor, esta curva en coordenadas polares tiene más o menos este carácter. Es más o menos de este estilo. Y tenemos su altura, que está definida por un cono. Tenemos ese cono. Entonces, esta curva se va a proyectar. Vamos a hacer un más grande. Se puede ver. Más ancho lo vamos a hacer. Tenemos ahí nuestro cono. Entonces, nuestra curva se va a proyectar. Es como si nosotros estuviéramos extrayendo. Y a partir de ello, se va a formar esta superficie. Que va a tener más o menos ese aspecto. Entonces, miren, todo lo que está ahí es una cerca. Nos dice eso la pregunta. Entonces, yo tengo que encontrar toda el área de esa cerca. Entonces, una vez que yo he entendido de esta manera la pregunta, sí puedo pasar a resolver. Voy a hacer, voy a decir como solución. Voy a tomar coordenadas polares. Nosotros sabemos que con la coordenada polar en X es el radio por el coseno. Pero en acá nos están dando el radio 1 más coseno de tita. Entonces, yo ya tengo lo que es la parametrización de X, todo en función de tita, en función de una sola variable. Lo mismo voy a hacer con Y. Y es igual al radio por el seno del ángulo. Voy a reemplazar el radio y me queda de esta manera. 1 más coseno de tita, todo eso multiplicado por el seno. Entonces, ya tengo mi curva parametrizada. A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, estas curvas no necesitan las 3 componentes, simplemente 2 en un plano, están proyectadas en un plano. Luego, necesitamos definir la altura del cono que ya habíamos graficado anteriormente. Y va a tener más o menos este aspecto. Esa función, de nuestra altura z, habíamos visto que va a definir o que va a marcar la altura de nuestro curvo. Pero acá está expresado en función de x y y.
yo lo tengo que expresar en función de tita. Ahora, supónganse que yo haya y reemplace este X y este Y. Radio por el coseno y radio por el seno. Entonces, si yo tengo raíz, tengo radio al cuadrado por el coseno al cuadrado, más el radio al cuadrado por el seno al cuadrado. Esto está en raíz. Ustedes saben por trigonometría que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Yo factorizo el radio y sacándole de la raíz me queda directamente R. Esta propiedad vamos a utilizar bastante en el curso de aquí en adelante. Entonces es necesario que nosotros ya podamos memorizarnos un poco este procedimiento. Y el radio es directamente a 1 más coseno de pi. Es por ello que se obtiene esta condición o este término. Luego, con ello yo tengo mi curva, que esta vez solo depende de dos variables, I y J. Yo lo voy a denotar de esta manera. Ya van a ver ya después. Simplemente lo que he hecho acá es que este coseno ha ido multiplicando acá. Coseno por 1 es coseno, coseno por coseno es coseno cuadrado. Y lo mismo para la segunda componente. Me queda seno, seno por 1 es igual a seno, y seno por coseno lo tengo acá. Esto lo he hecho ¿para qué? Si ustedes ya intuyen, vamos a calcular lo que es el vector tangente. Entonces, esto me va a permitir a mí derivar con mayor facilidad. Entonces, lo que yo hago es directamente aplicar la fórmula. Derivar y ya. Acá tengo la derivada del coseno, es menos seno. Y la derivada del coseno cuadrado es 2 por coseno por la derivada del coseno, que es menos seno. Igual, por eso estoy factorizando acá el signo. Y me queda seno más 2 seno por coseno. Luego, la derivada del seno es coseno. Y la derivada, acá utilizo la derivada del producto. Derivo al primero, la derivada del seno es coseno. Y por coseno es coseno cuadrado. Menos, o en este caso más, copio en este caso el primero y derivo el segundo. La derivada del coseno es menos seno y seno por seno es seno al cuadrado. Por eso es que yo lo denoto de esta manera. Y con ello ya tengo mi derivada o mi vector tangente. Ahora, yo voy a utilizar propiedades trigonométricas para vectorizar un poco y que no sea tan largo. Acá en azul, 2 por seno por coseno, yo lo obtengo directamente seno de 2 θ. Y aprovechando coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, obtengo la relación coseno del ángulo doble. Entonces, ahora que yo ya tengo mi vector tangente, tengo que encontrar el módulo. Y el módulo no es más que simplemente colocar en raíz y elevar cada término al cuadrado. Igual, el menos de acá, al ser elevado al cuadrado, se vuelve positivo. No tiene ya sentido volverlo a colocar. Entonces, voy a desarrollar un poco y me va a quedar esta expresión. Y aquí tenemos que detenernos con mucho cuidado. Acá, si yo desarrollo la suma de este binomio, me da como seno al cuadrado. ¿Verdad? El ángulo está implícito. Ahí está el ángulo. Más el doble del primero por el segundo. Y en este caso es 2 seno por seno del ángulo doble. Acá lo que tengo acá. Más el seno al cuadrado del ángulo doble. Eso es si yo desarrollo este binomio, la suma de este binomio elevado al cuadrado. Y lo mismo va a pasar con el coseno. Acá tengo coseno cuadrado más 2 por coseno del ángulo doble, pero también voy a tener coseno al cuadrado de 2 θ. Y como esto voy a tener coseno cuadrado más este seno cuadrado, al sumarlo me va a quedar 1. Y voy a tener coseno al cuadrado de 2 θ más seno al cuadrado de 2 θ, el ángulo es el mismo,
seno cuadrado más coseno cuadrado, me va a dejar también 1. 1 más 1 es este 2 que yo estoy colocando acá. 1 más 1 es 2. Y el resto simplemente estoy copiando. Simplemente tengo 2 seno por seno del ángulo doble, estoy anotándolo acá, y 2 por coseno del ángulo doble. Entonces, esta operación yo la tengo que hacer con mucho cuidado. Si yo me llego a equivocar, el ejercicio se va a complicar de sobremanera y el resultado que yo voy a obtener va a ser erróneo. Luego, voy a seguir utilizando lo que son propiedades trigonométricas. Acá, este ángulo doble, seno de 2 θ, yo la voy a utilizar o la voy a desenrollar, como nosotros habíamos visto acá. Acá habíamos utilizado la relación trigonométrica, seno de 2 θ es igual a 2 por seno por coseno. Y multiplicado por este 2 me queda esta expresión. 4 por seno al cuadrado por coseno. Directamente. Y lo mismo hago con el coseno doble. Acá el coseno doble, utilizo la misma relación acá. Coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Y coseno al cuadrado por coseno me queda 2 coseno al cubo. Y 2 coseno por seno al cuadrado me queda menos 2 seno al cuadrado por coseno. Entonces, y me queda esta expresión, desarrollando trigonométricamente. Luego, yo voy a simplificar términos. Acá este 4 con este 2 se van a restar y me queda este valor. 2 por seno al cuadrado de θ por coseno. El siguiente paso, voy a factorizar 2 coseno de este término y de este. Si yo factorizo 2 coseno, acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Acá directamente seno al cuadrado y acá coseno al cuadrado. Le estoy quitando 1 al cubo y me queda coseno. Y hemos visto que esto es igual a 1. Y me queda de esta manera. 2 más 2 coseno de pi. Ahora, si yo lo quiero simplificar más, voy a multiplicar acá por un 2 y lo voy a dividir por un 2. 2 por 2, este 2 estoy factorizando. Y si lo multiplico otro 2, va a ser 4. Y ese 4 voy a sacar de la raíz y va a ser este 2. Y como he dividido a todo entre 2, puedo aplicar siguientes relaciones trigonométricas. Y en este caso, el criterio del ángulo medio. Y me queda de esta manera. 2 coseno de θ medios. Durante todo este procedimiento, yo tengo que tener bastante cuidado, ya que si luego a cometer un error, puede ser fatal para el resultado. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Finalmente, me queda lo siguiente. Tengo mi función, que depende de θ, y el vector tangente. Ahora, el área simplemente va a ser a la integral de 0 a 2pi. Acá tengo mi función que depende de θ. Y acá tengo el módulo del vector. Y obtengo el siguiente resultado. Pero acá hay un pequeño detalle. Si ustedes calculan esta integral así como tal, no les va a salir este valor. Por lo que hay que hacer un artificio, un detalle que va a convertir este valor en 32 tercios. Entonces, ustedes traten de averiguar cuál es ese artificio y qué estamos haciendo acá. Y más que todo, el por qué de ello. Entonces, estaríamos concluyendo acá lo que es el avance de materia para lo que son integrales de líneas. Ya en las siguientes clases vamos a ir haciendo más ejercicios y ir pasando a distintos temas. Integrales de superficie, vamos a llevar distintas propiedades con campos conservativos, etc. Entonces hay que seguir haciendo seguimiento a todo esto.